ser tú mismo. Sana tus emociones. Ámate. Dejar ir. Esto es Terapia de Grupo. Comenzamos. Hola, hola, qué bueno que están en otra sesión de Terapia de Grupo. No me sale. Déjala es su estilo. Sí, es su estilo. Aquí se respeta cualquier creencia, modo de pensar y todo. Gracias. Incluyente. Somos un podcast incluyente. Que No a le la hagan quien caso. se le hace, No le hagan hace caso, lo que se le queridos da su locuaces. regalada gana en este podcast. Porque todos estamos locuaces. Mi nombre es Charo y soy locuaz. Y la jefa. Y nos acompaña Iván y Ale. Ya los Es la escucharon. dueña, Es la dueña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo Soy estás? la dueña. Hola, Charito. Soy la dueña. Dueña del Respeto, por favor. podcast. Los saludo con mucho gusto desde nuestra casa productora Estudio 606 con nuestro Pablito, querido productor al mando. Y que no se olviden que estamos a través de las plataformas como Apple. Sí, es Apple, ¿verdad? Sí, Sí, Apple sí. Music, Amazon, Google y Spotify. ¿Qué onda, hijo? ¿Cómo estás? Pues bien, estamos aquí super padres, agradeciendo que estén pendientes en otra sesión de Terapia de Grupo. Lo ven cada Ahí quien sí, hace ahí su sí, yo vida, con ganas, cada pero quien. bueno. Como Pero se bueno, les da su aquí pues regalada gana, aquí no se limita a nadie. a nadie. Aquí dando las redes por si ya saben, quieren tener contacto a través de las redes con nosotros. En Facebook estamos en Terapia de Grupo Podcast y en Instagram estamos en @terapia_de_grupo con 3 ya saben. Aquí estamos. Y hoy tenemos un tema interesante. A ver. Ustedes. A ver, vamos a ver si saben, hijos. A ver. ¿Se han preguntado si la posición del nacimiento de los hijos tiene relación con la personalidad que vamos ejerciendo en nuestra vida de adultos? O si el ser hijo único te da ciertas características y además otra. Si nuestro nombre, o sea, ese que nos pusieron nuestros papás, Papaces. tiene ya alguna carga, o sea, nos trae alguna carga. ¿Lo han pensado? Yo ya estoy llorando. ¿Por las dos? Por las dos. Todas. A ver, yo sí creo, o sea, evidentemente el orden de nacimiento ya tiene una función, como lo es si eres hijo único, sí lo creo. No sé si necesariamente determina un poco el carácter, pienso yo. No tanto cómo te va en la vida, porque pues eso pues nadie te lo garantiza, ¿no? Ajá. El que es güey, y el que es chido pues es Hija de tu madre. pero sí creo que el carácter, o sea, sí te define el carácter porque no es igual el primero que el último, ¿no? O si solo son 2 hermanos, o si son 12, o sea, hay una gran diferencia, ¿no? O sea, yo sí creo que ahí hay un... Como lo hay si son hijos únicos. Luego se nota los que son hijos únicos. Sí, ¿verdad? Son insoportables. Pues. Claro que no. El mío es hijo único. Y es insoportable. No es cierto. ¿qué no, pasó? es cierto. No, de hecho, pero la excepción cumple la regla, No, ¿estás de acuerdo? Sí, pero bueno, Tu hijo es la es que excepción. yo conozco a muchos hijos únicos que Sí. sí digo, ay, tenés Son que ser hijo higaditos. único. Bueno, entonces Pero que bueno, lo crié. es cuanto. Pues Es bueno, cuanto a mí me pasa. viene antes la frase de ¿quién es el hijo preferido? Cuando le preguntan a las mamás. A mí me viene Que esto, obvio pero bueno. tienen un hijo preferido, no Claro. se hagan. Se dice que los hermanos pequeños arriesgan más, mientras que los mayores siguen un camino más tradicional, y analizar las causas de las diferencias de comportamientos entre los hijos se deduce a 2 motivos. Una, la forma de educar de los padres, que es lo que venimos diciendo, y a la rivalidad entre hermanos. Me viene a la mente, nada más quiero terminar con esto. Si yo hubiera sido mujer, me hubiera llamado Inés. Inesperado. Entonces, Qué chistoso. Ahora, sobre los hijos únicos y su desarrollo de resultados mixtos. Algunos estudios sugieren que los hijos únicos pueden tener ciertas ventajas como una mayor autoestima y autoeficacia, así como una relación cercana con sus padres. Otros estudios han encontrado que pueden experimentar más presión para tener éxito y pueden sentirse más solos que los niños que tienen hermanos. Sí, pues sí, eso sí. Sí, claro, porque no tienen con quién pelear. Claro. A menos de que sean muy cercanos a la familia y tengan Y primos. ándale, Que ya con convivan eso mucho ya. con los primos, pues ahí puede ser diferente. Y fíjense que en cuanto al nombre que tenemos, existe una teoría psicológica importante que respalda parcialmente la idea de que el nombre puede influir en el destino.
es el efecto Pigmalión. Oh. Este efecto sugiere que las expectativas y creencias de las personas sobre los demás puede afectar el desempeño y comportamiento de estos últimos. Pero dejemos de divagar. Y pues bueno, para desmenuzar este tema tenemos a una experta, una maestra locuaz, ya ha estado con nosotros y le encanta con nosotros aquí ponerlo sobre la mesa, echar chisme y que nos informe sobre esto. Aquí tenemos a nuestra maestra locuaza, Laila Romero. Así Un fuerte especialista aplauso. en constelaciones familiares. Muy bueno. Psicoterapeuta, búsquenla, por cierto, ahorita nos va a dar sus redes para que también la busquen. Laila, bienvenida, qué gusto tenerte de nuevo en terapia de grupo. Igualmente aquí otra vez como locuaz, muy contenta de compartir. Maestra. Maestra locuaz. No es Maestra cualquier locuaz. locuaz, Sí, no. o sea, es Maestra. Tú eres locuaz. maestra. Muchas gracias, muy contenta de compartir y de hablar de este tema que también me encanta. Ay, padrísimo. ¿Cómo ves? Sí, la posición que tenemos los hermanos en una familia puede definir nuestra personalidad o desarrollo. Sí, sobre todo desde la mirada de constelaciones familiares se dice que hay una jerarquía en todos los sistemas y entonces Ok. el orden de llegada al mundo de cada uno de los integrantes es importante y el de los hermanos más, ¿no? Porque al final el primero a veces Ajá. es el que está más cerca, digamos, de los padres y tiene ciertas cargas o responsabilidades o incluso ciertas dinámicas. Por ejemplo, si los papás se separan, a veces el mayor inconscientemente toma el Sí. lugar o de papá o de mamá, dependiendo con quién esté. Y a veces también los que van en consecuencia, pues también ven a los hermanos como esa figura de autoridad, aunque no les toque, ¿no? Entonces los hermanos pues tienen el mismo nivel o deberían de tener el mismo nivel y no pasa en muchas familias, ¿no? Sí, no, cuando decía Iván, ¿quién es su preferido? De repente, a veces los preferidos pueden ser los primogénitos o los últimos, ¿no? Y a los sándwiches. Nadie los quiere. Nadie nos quiere. No, no es cierto, no. Pero sí pasa eso. O la educación, pues siempre que los papás son primerizos, pues con el hijo que llega al inicio, pues te vuelves como súper aprensivo y hay que ser muy cuidadoso Muy y más sobreprotector. estricto y así. Y echando a perder se ya te aprende. llega el segundo, el tercero y ya, no, Sí, ya ya te te dicen, ya es de plástico, ahorita ¿no? se levanta. ¿Tiene sangre? No, entonces no hay Todo, problema. ajá. Respira, está bien. Sí, y además también vas quitando las expectativas. Creo que conforme vas llegando a la vida, si es el primero, tienes más expectativas de tu hijo, ¿no? Claro. Que es primogénito, hombre o mujer, dependiendo de lo que hayan escogido. Y conforme van avanzando, también van cambiando esas expectativas o ciertos patrones que van también esperando de los hijos, ¿no? Es una carga que también se va mirando dentro del sistema familiar. Híjole, qué fuerte está eso. O sea, que tengas una expectativa sobre tu hijo cuando ni siquiera ha nacido, ¿no? Sí, claro, Sí, hay está bebito. personas, hay papás que ya saben que quieren que estudiar el nombre, que esperan que sea quien se va a aparecer, ¿no? Y casi tienen planeado su futuro a 15 años. Por ejemplo, los hijos, perdóname. No, Iván. no. Los hijos, Tiene los muchas primogénitos, ¿qué carga podrían tener ellos? O sea, quisiera platicar así como primogénito, el de en medio y el último. Y el inesperado. Y el inesperado, ¿Y pero tú? ese es el último, entonces yo. luego Yo. son los consentidos, hijo. Sí. Nel, No, bueno, exacto. Tú, por ejemplo, no eres consentida. Yo tampoco Y yo he soy sabido consentida. Jamás lo fui. de muchos hijos, o sea, los últimos, los más pequeños, que son a veces los que resuelven en la familia. Eso me llama la atención. Y obviamente Thank you los very much. primogénitos. Pero bueno, a ver, los primogénitos, como qué características pobrecitos luego cargan. Porque sí, pobrecitos, yo lo veo con mi hermano. Sí, sobre todo porque pues como fue el primogénito, al final tiene muchas cargas en el sentido de que el papá dice quiero que sea todo lo que yo no hice o que logre o le dé más de lo que yo pude hacer o viceversa, ¿no? Con la mamá también. Y además también hay muchas creencias de, bueno, él es el grande, nos tiene que cuidar, ¿no? Tienes que estar al pendiente, nos tiene que ayudar con el cuidado de los hermanos cuando llegue o también el que puedan como planear su vida y qué va a estudiar, dónde va a estudiar, como no es ser escuchado por todas las expectativas que hay de lo que se espera de, ¿no? Y más si es el primero en una familia donde el primer nieto, el primer hijo, el varón, imagínate toda la responsabilidad que se espera y se siente pesado. O sea, ellos lo sienten pesado. Porque creo que sí, también ellos ay, no sé cómo decirlo, se ¿Cómo que se responsabilizan autosabotean? a No. veces. No, se responsabilizan de repente, ¿no? O sea, De se más. sienten responsables Claro. de más
O les los cuesta, hermanos. Ajá, o les cuesta trabajo, por ejemplo, tomar decisiones, seguir su propio camino, cierto. y están buscando siempre la aprobación de los papás. Porque obviamente si tú tienes una expectativa de mí, yo voy a querer siempre que cumplir tu expectativa inconscientemente, porque si no lo hago, siento que me vas a dejar de querer. Es como lo que se dice que no lo sueltan, que los agarran como que lo vuelan, y yo no voy a hablar porque espero que no escuchen terapia de grupo mis familiares, pero yo tengo uno muy cercano que lo agarran, o sea, sí, o sea, lo agarras de la mano, es como un pájaro y lo agarras y te voy a soltar y no lo sueltas. O sea, tú lo estás guiando y pues ya está grande el muchacho ¿no? Y no lo sueltan. O sea, es impresionante ver eso, ¿no? Claro. Entonces ver también que a lo mejor sí es como un tipo de daño que les haces, ¿no? Sobre todo que no te das cuenta, es inconsciente. Muchos de los papás que llegan a terapia para tratar temas con sus hijos, me ha tocado ver que las figuras que eligen para los hijos mayores o los hijos que dices ya son adultos, ya 35 años, 40, y siguen escogiendo figuras de niños. Porque obviamente es esta dificultad de que te sigo viendo niño, de yo papá, no aceptar que ya creciste y que ya eres un adulto, y aunque le estés pasando mal, yo siempre te estoy resolviendo todo. Entonces es este doble mensaje que le mandamos a los hijos, ¿no? Que de repente sí quiero que crezcas y ser responsable, pero yo te resuelvo todo. Y entonces pues los hermanos obviamente se van haciendo también de esta dinámica. Claro. Oye, en algún lado leí, y la neta no ni siquiera sé en dónde, pero había leído que hay una como una probabilidad muy grande de que cuando la primera hija, más bien el primogénito es mujer, en muchos casos, o más bien en un gran porcentaje, son hijos no deseados. Es decir, los hijos no deseados normalmente son mujeres. ¿Por? ¿Sí es real? Pues yo también había escuchado. Pero muchos de esas en culturas. Sí, yo lo había leído antes. Sí, y también hay mucho que dicen que el 80% de la población somos no deseados, ¿no? Que somos no planeados. Sí. Bueno, gracias. Ya no vas a estar hablando. Ya estoy harto. Puntita. Sí, yo también he escuchado que la mayoría son mujeres y que pues también creo que tiene que ver con la parte cultural, ¿no? Donde también la mayoría espera que sea primogénito hombre y de repente, no, bueno, es mujer, y todas las dinámicas que se van haciendo al respecto. Y de ahí se determina, ¿no? Porque si tu expectativa era un hombre y viene una mujer, digo, yo creo que también ahí afecta un buen, ¿no? Sí, claro, porque al final esa mujer va a actuar desde su lado masculino, ¿no? Inconscientemente de mis papás querían que fuera hombre, y entonces vas con ciertas dinámicas también de no que te sientas hombre, pero que sí tu energía es más de acción. Es más masculina. Más masculina. Claro. Y cuestiones positivas de los primogénitos. No sé, se me ocurre que a lo mejor pueden ser buenos líderes, no sé. Sí, en general, no todo lo que estamos hablando va a ser así de cuestiones negativas. Al final es un aprendizaje y es un crecimiento, un proceso. Pero sí, de lo positivo puede ser que tengas también, que seas como más con más amor, ¿no? Más compasivo, porque además depende mucho de la circunstancia en que tú hayas llegado de tus papás. No va a ser lo mismo cuando tus papás estaban recién enamorados, casados y que te esperaban con ansia y que crías al primer hijo, a que después el hijo grande ya es adolescente y entonces llega el segundo, y son otras circunstancias distintas de la relación de papás. Ya no son los mismos papás que tenía el primero, que el segundo, que el tercero, ¿no? Hasta entre hermanos hablamos a veces de, es que mi papá era así, y entonces, ¿cómo? Yo nunca vi que mi papá hiciera eso. Hasta parece que son hijos de diferentes papás cuando comparten. Anda, sí, porque lo vemos desde nuestra posición. Ajá. ¿Y ahora qué pasa con los del medio? ¿Ustedes son de en medio? No, soy la más chica. Soy el más chico. Yo sí soy la de en medio. Yo también soy la de en medio. Muy bien, Laila. Ya no me siento mal. Solo decirles que ahorita Charo tiene una lágrima en el ojo, entonces se la estamos limpiando. Espérenos. Laila y yo nos vamos a... Bueno, Laila es la maestra, ahorita me va a ayudar. Sí, pues también de los de en medio, bueno, a mí lo que ha pasado también desde mi historia personal, pues es como el que a veces tiende a reparar, o como el sándwich del sistema familiar, ¿no? Porque pues no te identificas como en el lugar del mayor, y tampoco con el menor, que a veces es como más consentido. Entonces tienes como un espíritu más libre, más independiente, incluso un poco rebelde, ¿no? Sí. Desafiando un poco el sistema. Incluso haciendo cosas muy distintas que las que tu familia hizo, ¿no? Como que ya es la oveja negra, digamos. Sí, soy un poco, sí. Buena descripción. Mucho, queridos locuaces. Y digamos, eso es como, pues sí, la característica, y hay algo que inconscientemente estemos cargando, los de en medio.
Pues en realidad no tienes tu propia dinámica dependiendo de las circunstancias. Recuerden que, bueno, desde la mirada sistémica o desde constelaciones, pues no es que sea una fórmula de, si pasa A más B más C. Sí, claro. Ok. Influye muchísimo también los vínculos que haya generado, las circunstancias en que tú naciste, el momento de tu familia, ¿no? Si estaba a lo mejor en una situación económica favorable o no, si papá se había ido. Incluso si eres deseado, ¿eh? si fuiste deseado. lo que ¿Y qué decíamos, pasa? ¿no? ¿Y Lo qué que pasa decías cuando tú. no eres deseado? Pues obviamente inconscientemente se nota y es como si los hijos de repente no sintieran el que es su lugar o tienen más dinámicas o a veces el tema de las adicciones o que tengan como más riesgo de estas conductas que nos esperan de alcoholismo, de... Sí, como autodestructivas, ¿no? Así Claro. es, porque es como sentirte que no perteneces, que no eres parte de, que no fuiste deseado, entonces no encuentro mi lugar. Sí, claro. Oh. Y desde no encuentro mi lugar, pues tienes más vacío existencial. Sí, no o mereces no pertenezco algo ni a la bueno. escuela, ni a mi casa, ni en la dificultad para vincularse. Para tener relaciones personales. Sí, Oye, claro. sí es cierto, a mí sí me pasó. A mí sí me pasó de verdad. Yo era muy solitario de niño. O sea, casi no, y pues sí no era, como que no venía en el paquete, o sea, yo ya no estaba incluido, entonces. Bueno, pero no se preocupen, podemos hacer algo, ¿no? Así de, es que dijiste que el 80% Somos no deseados. somos no deseados, Sí. entonces... La mayoría podemos hacer nuestra terapia de grupo Exacto. y volvernos todos locuaces. Así de que lunes primogénitos, Ajá, martes sí. el hijo del medio. Ándale. Miércoles. Y ahora vamos... miércoles de Y más los no pequeños, deseados ya se fregaron. Ay, sí, pero somos muchos, jueves de somos no muchos. deseados, así. Bueno, sí, yo por ejemplo creo que sí fui deseada. Yo no les quiero presumir, pero sí, claro. un poco sí. No, pero te Sí, voy a... porque ya tenía tiempo que mis papás no tenían Ok. hijos. ¿Cuántos años te llevas con tu hermano? 8. Ah, sí. Y entonces No, creo que como hasta hija única. hicieron como cuestiones de... Ay, como apoyarse con tratamientos y así. Y entonces ya yo llegué. Ahora entendemos todo. Ya yo llegué, pero pues no sé. ¿Qué diferencia hay? ¿O no? Sí, ahí, por ejemplo, lo que yo he observado es que cuando hay tantos años de diferencia es como si fueras una hija única. Y la poca identificación a veces que tienes con tu hermano mayor, o que tu hermano mayor a veces es como tu papá o tu mamá, o que Eso. tengas más confianza o más cercanía con el hermano que con tus papás. Sí, eso sí pasa. Porque a lo mejor también tus papás ya están cansados, ya están en el trabajo, Otra o ya etapa. están en Si otra te etapa, contara. que a lo mejor le dan la responsabilidad al primero. Sí, o al antes eso que le él. llegó a pasar a mi hermano, entonces está complicado. Vamos con los pequeños. No, espera, es que ¿No? yo me ¿Quieres? iba Ah, a ok. comentar justamente en relación al hermano del medio. Nos fuimos 3, entonces mi hermano del medio, por ejemplo, digo ya en la historia familiar y con los años y demás, con las charlas de mi mamá, ella, por ejemplo, ya no quería tener hijos. O sea, tuvo el primero y ya como que dijo, ya no quiero más hijos, aunque sí quería, o sea, tiene el espíritu de la madre, ¿no? O sea, mi mamá es la madre tierra encarnada. Sí. Pero había temas en casa, ella es de Oaxaca y se vino a vivir a Toluca y entonces ya no estaba a gusto aquí, se quería regresar a Oaxaca, en fin. Y entonces justo cuando ella toma la determinación de decir ya me voy y que pase lo que tenga que pasar, se entera que está embarazada de mi hermana. Y para ella fue muy doloroso, o sea, porque no quiso que mi hermano creciera sin su papá, en fin, ¿no? Mujeres de antes, al fin y al cabo. Y entonces, dice que ella lloró muchísimo durante el embarazo, que sufrió un montón. Y, por ejemplo, lo que hemos hablado, ¿no? En otras circunstancias, que todo eso le afecta evidentemente al niño. Mi hermano nació, siempre mi papá le hacía burla porque decía que parecía el pato Lucas, porque había nacido, el pato Donald, porque nació enojado. O sea, decía, es que nació enojado. O sea, y todo el tiempo lloraba y nacía enojado. Y curiosamente mi mamá, lo que pasó fue que mi hermano mayor, que además mi hermano era 2 años y medio más grande, que no era tan grande, mi hermano sí quería un hermano. Entonces digamos que él fue deseado por mi hermano. Claro, y él lo cuida. Y él lo cuidó. Y Claro. así fue toda su vida, ¿eh? Sí, claro. O sea, la vida de ambos. Se cuidaron hasta el último día de sus vidas. Claro, y repararon también esa parte. Totalmente. Y a mí ahorita que lo estás mencionando dije, claro, mi hermano fue un hijo no deseado por la mamá y a lo mejor por mi papá, sí, porque él fue el consentido de mi papá. Por eso te digo que los chicos no somos los consentidos. El de en medio fue el consentido de mi papá. Mi papá daba su vida por ese güey. Sí, claro. Y justo ahora que decías cosas negativas o positivas, al final el sistema todo se va a autorregular por amor.
Wow. Entonces, Ay, qué bonito. No importa si, por ejemplo, aquí en este caso fue un acto de amor del hermano para cuidar a su hermano menor, ¿no? Claro. Como lo hizo desde cuidado, a lo mejor desde un amor ciego, porque no le tocaba Sí. y va a tener ciertas implicaciones para él en su vida. A lo mejor dificultad para tener hijos porque ya crió uno, Ok. ¿no? Que también esa es otra dinámica importante. Y también es lo que vemos y lo que sabemos. Pero también, ¿qué pasa con los abortos o con los hermanos que no nacieron o que murieron y que no Sí. nos enteramos? Porque ocupan un lugar. Ocupan un lugar. Sí, Entonces, eso es si tú, importante. por ejemplo, te crees el primogénito, pero antes de ti tu mamá perdió a 2, ya no eres el primogénito. Entonces hay que ordenar también esa parte. Ok. Ah, sí, mi mamá tuvo un Ya hijo no soy antes la de mi hermano deseada. mayor. Antes de mí hubo. Pero tú hubo tienes uno. un cuatito. Antes de mí hubo uno, pero Sí, también no, hubo. pero falleció al momento de nacer. Después yo llegué y yo venía con un cuatito. Mi cuatito no Ay. creció, no se desarrolló y yo fui la que nació. Pero aparte, imagínate también todo el cuidado que te dieron, porque tus papás ya habían perdido a 2. Sí. Sí, yo fui yo fui embarazo de como alto riesgo. Los últimos meses mi mamá tenía que estar acostada y no sé qué rollo. Y cuando yo nací, bueno, también tuve problemas. Sí, claro, y aparte es como de casi que respirabas y corre, ¿qué está pasando? Ándale, sí, sí. De hecho, Y a ver, ¿qué me demonios alimentaban la con niña? gotero porque yo tenía un tema ahí como con los pulmones, algo así. Me alimentaban con gotero, imagínate. Ujú. Sí, los Qué rollo. cuidados extremos. Pero eso ¿por ¿Cuántas qué? O sea, cosas? qué, Ya raro, sé. qué chistoso. Tú sí no fui la deseada, Manta. Ya me Ya me equivoqué. equivoqué, Mantos. Que Pero no qué bueno era. que nos dijo para eso. Sí. Ahí piénsenle, hijos, sí, ahí claro. piénsenle. Por ejemplo, yo soy la más chica, pero mi mamá, entre mi hermano del medio y yo, perdió una niña. Sí, claro. Y justo eso, o sea, la perdió ya tenía 7 meses cuando la perdió. Entonces, básicamente ya ella la Ya vio, era era un bebé, bebé, claro. ya estaba formada. Cuando la tuvo, pues sí, ya era una bebé. Y para ella además fue muy doloroso porque después de 2 niños llega la niña y la pierde, ¿no? Y lo que dices, cuando se vuelve a embarazar, que se embaraza de mí, no sé, casi luego, porque nos hubiéramos llevado como 1 año, o igual yo ya no existiría, ¿verdad? Bueno, que más bien soy la misma, ¿no? O sea, la niña que perdió y yo somos la misma. Y entonces, lo que a mí me quedó muy claro es que mi mamá ahí cambió su visión y entonces empezó a tener más cuidados y sí fue como sobreprotegerse ella, cosa que no había hecho en los otros embarazos. Y mi papá también, o sea, era más amoroso, era más de cuidados, era más de médico privado, ¿sabes? O sea, ya no quisieron arriesgarle, pues, Contigo. conmigo. Ah, mira. Así Sí, porque es. ya habían perdido una. Claro. Ya habían bebé. perdido un embarazo. Sí. Y por otro lado, o sea, lo chistoso está en que yo no fui la consentida de ellos. Yo fui la consentida de mis hermanos. Porque el mayor era el consentidazo de mi mamá, el del medio era el de mi papá, y yo fui la consentida de mis hermanos. Mi segundo hermano no me quiso, o sea, ese casi me tiró a la basura, me ahorcó, ya saben, lo clásico de los niños. Literalmente, Leve. señoras y señores, lo puedo decir, siempre lo he dicho, me tiró a la basura. Y el mayor sí me quiso. El mayor me quiso muchísimo desde que, o sea, es más, él supo que yo era niña antes de que naciera, porque él les decía a mis papás, es que es hermana. Y entonces mis papás era de, pues, ¿cómo sabes, no? Claro, no era posible como ahora que Sí, ya sabes. Sí, el ultrasonido y que todo. tridimensional y la verdad, no, en ese entonces ni el caso. Pero mi hermano sabía que yo iba a ser niña. O sea, él ya me había visto, ya me había soñado, ya les había dicho cómo era, ya les había dicho físicamente cómo me veía, porque él ya me había visto. Ya sí, Wow. el vínculo ya estaba hecho. Y siempre, y los tres fueron súper unidos, ¿eh? O sea, cualquiera que nos conoció hace 30 años te puede decir que éramos increíblemente unidos, ¿no? Sí, claro. Sí, Y que- también en esto me quedo reflexionando, Ale, de que a veces, por ejemplo, mamá está viviendo un duelo cuando tú naciste. Cañón. Y entonces también era como sanar su duelo y hacerse cargo de ella, porque perdió una hija y eso es muy doloroso. Claro. Y para ella fue súper doloroso. ¿eh? Entonces era sanar su dolor y no estoy disponible para ti, para cuidarte, porque me estoy cuidando a mí. Así es. Pero no es porque no haya querido hacerlo, Claro. sino porque no podía. Porque ella estaba en su tema, ¿no? Así es. Y mi papá en el suyo, insisto. O sea, yo, por eso cuando todos me dicen, ay, sí, la más chica y la única mujer súper consentida, y yo, ay, ajá. Y ahora vamos con los más chicos. ¿Qué características tienen los más chicos o qué Somos carga los más traen? chicos. Bueno, a mí Aquí me viene vino antes, Cuaces. espérame, a mí me viene antes una parte. ¿Qué pasa cuando dentro del rol familiar
entra un externo, un medio hermano, una parte también tiene una participación, ¿no? Sí, claro, hay una implicación y también son hermanos, también pertenecen. De hecho, no es medio hermano, es hermano completo, ¿no? Porque al final. Incluso o sea, visto desde la parte sistémica. Sí, visto desde la parte sistémica también tiene. Porque nosotros tenemos una hermana que no es tal cual nuestra hermana, pero es nuestra hermana y nosotros, o sea, real es nuestra hermana. O sea, mi familia y yo la vemos como hermana, son mis sobrinas, mis papás son sus suegros de su esposa, mi cuñado nos lo presenta como suegro, o sea, es mis suegros. Entonces, por eso te decía, sí entran en la parte. Sí, por supuesto, sí forman parte de esa familia, de ese sistema, porque al final comparten o una mamá o comparten un papá. Ajá, exacto. Y siguen siendo hermanos. Y también los hermanos adoptivos, o cuando dos familias son separadas y tienen hijos se juntan, también forman parte de ese sistema. O sea, es un sistema nuevo y todos forman parte de y se hacen una jerarquía igual, ¿no? Okay. Y obviamente se reacomodan, ¿cierto? Los sistemas se autorregulan y van a ciertas dinámicas o ciertas implicaciones para que el objetivo del sistema es sobrevivir ante cualquier cosa. Entonces va a hacer todo por autorregularse y va moviendo a todos los elementos. Para sobrevivir. Ok, entonces, los más chicos, somos los chicos. Y que no somos consentidos. Ah, claro, sí quiero decirlo, lo que pasa es que yo no soy consentido. Yo tampoco. Yo no soy consentido. Sí, yo conozco a varios que sí, pero bueno, varias y varios, pero bueno. Sí, yo también, yo conozco tanto que son consentidos como también a los que les faltó atención, donde ya tuvieron, alguien más fue sus papás, ¿no? Ya no sus papás de origen, sino fue un papá de corazón, ¿no? Como los hermanos, el abuelo, la tía. Sí, totalmente. Sí, porque ya los agarraron cansados. Pues sí, ya estaban cansados o también ya trabajaban, porque no era lo mismo mantener a uno o cuidar a uno. Que a tres, ¿no? Que a cuidar a tres o cuatro. Entonces los más pequeños o a veces son los más enfermizos o de repente los que tienen más problemas en cuanto a los vínculos o incluso también tema de condiciones de riesgo, conductas de riesgo o algo. Tiene que pasar algo para que llamen la atención de los papás. Mira, me acabo de dar una cachetada ahorita de aquellas, ¿eh? Sí, porque pues yo no era el consentido, pero, o sea, puede ser que mi mismo sistema provocó una enfermedad para que me voltearan a ver. Pues más bien tu alma, inconscientemente, para que te miraran. O sea, buscan llamar la atención. Sí, porque imagínate que si no te sientes mirado por tus papás y cuidado, pues algo tengo que hacer para que me miren. Pero eso es como si no fueran como o de dónde sale que pueden ser los consentidos entonces. Sí, o sea, me refiero al que no quieres. Al pequeñito que a lo mejor o fue el pilón o fue que el no planeado o que ya a lo mejor ya no podemos tener hijos y de repente es el más pequeñito y entonces ya por eso es que también tiene estas dinámicas. O puede ser el que sí, ya es el último y vamos a cuidarlo porque a lo mejor muchos papás también hay esta dinámica de que ya están creciendo y dicen, no, es que esto de ser papá a mí me encanta y no quiero que termine y entonces tienen otro hijo para seguir con esa función de ser papás porque es lo que los une. Sí. Entonces pues vas a cuidar a tu hijo y a sobreprotegerlo y a consentirlo porque no quieres terminar ese rol de papá o de mamá. Porque probablemente ya con los otros dos ya están grandes, ya perdieron el chiste. Sí, exacto, o sea, ya los dejaste ir, ¿no? O sea, ¿qué digo? Nunca dejas ir a los hijos, pero me refiero a que ya crecieron y entonces ya tienen sus dinámicas y demás. Sí, ya es tu nido vacío, entonces tienes que quieres llenar otro morro para volver a llenar el nido. Y te vuelves consentidor y te vuelves consentidor y sobreprotector y cuidado. Fuertes declaraciones. Y también los determinas, no me viene a la mente una persona que un familiar cercano perdió un bebé y entonces, pero ya había 2 hijos antes. Entonces se volvió súper mega protector de los otros 2, ¿no? Entonces, digo, es justificable, ¿no? Sí, claro, al final, o puede suceder lo contrario, que se fije más en el que perdió y esté clavado en el duelo por la muerte de ese bebé y a los otros 2 no verlos. O sea, pueden ser en ambas situaciones. ¿Y la rivalidad entre hermanos? O sea, sí, ya sabemos que sí existen, no lo hemos vivido. Bueno, pero hablar de rivalidad, o sea, ¿existe? Sí, obviamente. O sea, de mala leche, no de, ay, dame mi muñeca.
Sí, porque obviamente están compitiendo, al final están compitiendo por el amor y la atención de sus papás. Claro. Wow. Entonces es, pues claro que es natural, digamos, el que a lo mejor si yo siento que a mi hermano lo tratan diferente y le dan, lo complacen o están más al pendiente, pues yo tengo que hacer algo para molestarlo y robar su atención Claro. o para que decir, oye, yo también soy importante porque a mí no me ves, porque a mí no me das. De hecho, por eso y de verdad por eso cuento lo de la anécdota que mi hermano me tiró a la basura porque era real. Cuando yo nazco, mi hermano tenía 2 años. Y entonces, obviamente, además era como un tipo muy inteligente, no porque fuera mi hermano, pero realmente lo era. Y entonces, él dijo, es que a mí no me preguntaron. O sea, sí quería tener un Y hermanito. ustedes trajeron a esta cosa ahí que se mueve y llora, ¿no? Y entonces, mis papás lo encontraron ahorcándome en la cuna, lo encontraron que me agarró, me sacó y fue y me tiró al bote. O sea, pues en su lógica fue, pues Nos ya, deshacemos a mí del no me problema. sirve, ¿no? Platica. Y claro, Ahora entendemos todo. En ese entonces, déjenme Ahora les te digo, entiendo, Ale. yo nunca te Ahora da miedo entendemos a por revelar qué mi Ale edad. es así. Pero claro que en ese entonces era como lo de los psicólogos y eso era que nada, que no ¿sabes? veías, Nada, claro. no existía, la neta. Uno delgada lo Y entonces mis solucionamos. papás tenían unos amigos y curiosamente era un matrimonio y la señora era psicóloga. Y entonces mi papá, que además mi papá adoraba a mi hermano y le festejaba todo lo que hacía y entonces ya no puede festejarle el que tira a la hermana a la basura, Sí, claro, ya no ¿no? es chistoso. Y entonces cuando le platican a la amiga, ella les dice, a ver, la bebé duerme, come y caga, ¿no? O sea, ahorita ni las fuma, ni se entera del mundo que tiene alrededor. El que requiere de la atención es este cuate, porque se siente desplazado. Es correcto. O sea, para él no es una buena noticia que haya llegado una hermana, ¿no? Porque además, como lo dijo, no le consideraron, no le preguntaron. Ni le avisaron, ni solo le llegó. avisaron. Claro. Y evidentemente, como también mi hermano mayor me cuidaba y le gustaba verme, y entonces es el de ya no me hace caso a mí, Claro. que yo Cierto. soy su partner, ¿no? Sí, o sea, claro. ¿qué onda? Entonces, pues insisto, para mi hermano la solución fue pues la tiró a la basura y ya que se la lleve el de la basura. Problema resuelto. Y ya. Y entonces, obviamente, mis papás sí entendieron que el que necesitaba la atención era él. Sí, claro. Y en ese sentido le prestaron atención a él. Sí, porque además se dice que los niños lo viven como lo comparan como los adultos una infidelidad. Totalmente. Wow. Imagínate el compartir el amor, el cuidado de tus papás, donde tú habrías sido el centro del universo y ahora tienes que compartir ese Sí, centro claro. del universo con alguien más. Es súper complicado. Y que además por lógica, como es más pequeño o por naturaleza, pues necesita más cuidados, pero no porque lo quieran más, Sí, sino sí, porque sí. está pequeñito. Claro. Así Y es. entonces el grande lo vive como, pues es que ya no me ven, no me atienden. Por eso a veces tienen un retroceso a veces de que a lo mejor ya iban al baño solos y cuando sí. nace el bebé, Sí. tienen ahí, se regresan a esa Sí, etapa. claro. ¿no? Pero que tú decías para que los volteen a ver, ¿no? Sí, para compensar. No, Oye, y más Laila, ahí, pero yo tengo pues, una pregunta. Ahora sí viene lo místico. Yo infidelidad. quiero lo místico. Porque esto ha de ser como los locuaces que te están escuchando. Faltan A los ver, hijos únicos, ¿eh? Espérate, ¿sabes Ok. qué? Bueno, a mí me gustaría que nos dijera de los nombres. Ujú. Como un nombre. O sea, porque a veces Espera. se me hace Bueno, muy, muy Porque místico. va relacionado con el primogénito, Sí. que normalmente se llama como el tatarabuelo del abuelo de la Hijos Sí. únicos, pero hablamos del hijo único, nada más ciertas características y ya luego el nombre. Sí, Pues ¿no? ya que ella decidió. Pues ya decidiste, dueña tú eres la del dueña. podcast. Pues entonces, ¿para qué ponen lo de sociedad? Dueña del Doña, características bueno, ahí de los los dejamos hijos solos, únicos. queridos locuaces. Buenas tardes. O sea, De mí casi no va a podría estar ser aquí. hija única, Y soy la del como bien medio, hija. dijiste. Ay, Y sola en el medio. Pero con 8 años, viendo ya soy casi la primogénita. ser hija única. Sí, ya podrías te veo como hija única, ¿no? Al final. Madre. Ok, bueno, pero Cuando los ya hijos resuelves únicos. las Hijos únicos, ya. Sí, Hijos bueno. únicos, rápido. Pues hijos únicos al final también es como estas características de que son a veces muy solitarios o que les cuesta vincularse o que les cuesta compartir, ¿no? Ah, sí. Porque pues obviamente pues yo fui siempre el centro del universo y siempre voy a seguir siendo, o que a veces también se vuelvan como estos niños demandantes, ¿no? De que quiero esto y le resuelven o le están resolviendo todo el tiempo y que les cuesta trabajo también ser independientes. Porque Los chocosos. Son chocosos. sí, así es. ¿Y no podrían ser Y también son como voluntarios. autosuficientes? O lo que decía en la introducción, que pueden ser como, ¿qué? Sí, ¿no? Como autoeficaces. ¿Autoeficaces? Sí, claro, también puede ser porque obviamente
a lo mejor como fuiste tan deseado, tan querido y como tan planeado, le dan una cierta estructura donde él puede ser independiente y puede desarrollar ciertas características donde sea autosuficiente y que se independice muy rápido de los papás, ¿no? Porque le dan todas las herramientas y es como muy planeado y todo estructurado. Entonces, Sí, más pero exitoso. también es cierto que sí son muy voluntarios, porque están acostumbrados a que todo, o sea, Todo gira en torno a ellos. Son súper voluntarios. Y de adultos, yo no digo de niños, son peores. Pero de adultos, no manches, o sea, sí son así de que, pues, porque yo lo digo. muy negociación. Pues a mí me Pero preocupaba único. mi hijo porque pues es hijo único y de repente casi todos me decían cuando era más chico que porque no tenía un hermanito. Yo decía, no le voy a dar un hermanito de cualquier lado ni de... O sea, están locos, Claro, ¿no? sí, Qué claro. egoísta. Y sí llega, ajá, exacto. Y decían, es que eres muy egoísta. Y yo dije, pues es que yo no tengo con quién hacerle otro hermanito, ni no, o sea, las circunstancias ya no se dieron. Pero él me parece que es un buen chico, aunque sí es algo solitario, eso sí. Creo que sí comparte. Y sí es como pegado conmigo, o sea, es como muy solidario conmigo, ¿no? Sí. Ahora que en su vida adulta, y eso me ha dejado así de wow, no Sí, sé cómo lo porque hice, son más no responsables, sé. ¿no? Anda. Y además también acuérdense que no solamente son unos hermanos de sangre, ¿no? También Claro, a veces puede haber un primo. puedes tener a alguien de un vínculo cercano que lo que crezcas y vivas como un hermano y eso de alguna manera ya como te compensa tu subsana, energía. ¿no? Claro, lo subsana y compensa tu energía de hijo único. Ok, ya. Vamos a los nombres. Ya. Ya estoy harto, ya. Que de los Lo nombres diga- está lo bien que diga- cañón, ¿eh? Lo que diga la dueña. Ah, ya. A ver, con lo de los nombres les voy a poner el ejemplo de mi nombre y me vas a decir Y si mi es nombre Y mi está nombre. cañón. Mi nombre Resulta también tiene que historia. tal suerte que, así como les platico, pues mi familia, ¿no? Ya había 2 hijos. De hecho, mi hermano tenía el nombre de mi padre y de mi abuelo. Mi segundo hermano tiene el nombre de mi tío, que además, curiosamente, hay 4 güeyes que se llaman exactamente igual, o sea, es decir, nombre y apellido. Y vengo yo, ¿no? Y en 100 años de soledad. Para esto, como te comenté, mi madre pierde una niña y a ella la bautiza antes de enterrarla y demás, y a ella le pone Verónica. Y a mí hay muchísima gente que me dice Ah, sí. Verónica. Muchísima. Por eso digo, soy la misma. Claro. Pero además, mi papá, justo más o menos por la época en la que yo nazco, la iglesia católica, que antes no permitía ponerle cualquier nombre a los niños, solo tenían que ser nombres de santos o santas, Ajá. dice que puede llamarse como quiera el niño, ¿no? El Brian o lo que sea, ¿no? Y entonces ¿Me llamas mi Brian, papá jugando le dijo a mi mamá, ya sé cómo se va a llamar la niña y se va a llamar Mafalda, ¿no? Porque mi papá muy fan de Mafalda Ahora. y él quería que yo fuera como Mafalda, que yo cuestionara, que yo No, pensara, sí y sí soy, soy Sí, muy sí, sí. Mafalda. Tienes Desde energía. niña soy muy Mafalda. De hecho. Y entonces mi mamá se volteó y le dijo, espero que te revolcas. O sea, ella no se va a llamar Mafalda. Claro, ya no me podía llamar Verónica porque mi hermana ya se había llamado Verónica. Entonces mi mamá dijo, no se puede llamar Verónica. Y ella había pensado como Carla, un rollo así. Pero no se ponían de acuerdo. En ese entonces tenían amigos muy cercanos y que una pareja de esos amigos fueron mis padrinos de bautizo. Ellos ya tenían 4 hijos. Y mi madrina dijo, se callan todos, se va a llamar Alejandra. ¿Por qué? Pues porque yo me quedé con las ganas de tener otra hija que se llamara Alejandra. Y te cuido. Y deja tú, yo la he cuidado. Órale. Wow. Qué Justo loco. me lo dijeron en alguna ocasión que lo hablé con unos de los nombres. Me dijo, claro, y tú eres como para ella como una hija. Claro. Y dije, pues sí, porque yo, mi madrina ahora además tiene demencia senil, entonces es complicado que se acuerde de muchas cosas, pero por ejemplo de mí se acuerda muy bien, siempre. Y tiene recuerdos de cuando yo era niña, en fin, ¿no? Y de verdad que para mí yo he sido como una hija para ella y ella ha sido como una mamá para mí. Y cuando a mí me confirman por eso, porque ella fue quien te dio el nombre, yo dije, ¡qué fuerte! Sí, Porque claro. además mis papás no tuvieron, o sea, no se pusieron, pues dijeron, Sí. no, ok, es un nombre que no habían considerado, pero cuando ella dijo, se va a llamar Alejandra, y mis papás así de, ok, que se llame Alejandra. Y por eso me llamo Alejandra. Sí, O sea, claro, y eso confirma lo que hablan de las constelaciones de las lealtades invisibles, ¿no? Al final es como si tú al momento de nacer y te ponen un nombre, haces un contrato
con esa persona y ya se te cumple ciertas características dentro de tu sistema familiar. Pero si me hubiera llamado Mafalda. Depende como quién te lo hubiera puesto y el significado. O sea, al final es el contrato que firmaste al nacer con ese nombre. Sácate a la goma. El mío está cañón. Realmente yo me llamo María del Rosario. Mi nombre artístico es Charo. Mi nombre artístico. Pero se llama Charo. me nombraron La María por mi abuela paterna y Rosario por mi abuela materna. Y soy la única en toda La dinastía. mi familia que tiene los nombres de las abuelas. Cállate con esa. Wow, pues imagínate también algunas cosas inconscientemente que has repetido de las abuelas en sus historias. Se te está Es que sabes que diciendo ellas esa tenían terapia. personalidades muy diferentes. Mi abuela razón paterna está bipolar. muy sumisa, muy abnegada, y mi abuela materna muy autosuficiente. Para el tiempo en el que ella vivió y crió hijos solita, 7 chamacos, y ella ya tuvo una carrera, ¿no? Y mi abuela paterna todo lo contrario. Claro, pero son roles como muy distintos. A lo Sí. mejor hay la dificultad de integrar ambos roles, ¿no? Sí, porque me ha es como costado. si uno chocara con el otro. Y Se eso pelea sí, consigo y eso sí me marca, ¿o qué puedo hacer? No, no. Sí, al final. ¿Cómo le hago? Doctora, por favor. Ayúdeme. Pues, Bueno, no, perdón, no quiero terapia gratis. No, pero sí nada más. influye, Pero y sí obviamente vea, sí sí influye vea y al hacer final constelación. hay como que darle un lugar a cada una, ¿no? Y devolverle lo que les toca y como tú hacer tu propia versión de ti misma o sea, a lo mejor también hubo cosas muy buenas que tienes y quedarte con eso y como la parte que no, o que es un peso para ti, pues regresarla y entregarle y decir gracias por el nombre, gracias por todo y aquí está. Ok, entonces sí tengo que constelar. Sí, ve a ¿Sí constelar. o sí? Además, muy buena. Lo recomiendo mucho. ¿Y eso pasa si te ponen nombres de tu familia? Sí, claro, porque tiene una carga. Porque imagínate de repente si alguien murió por algún accidente y entonces tú Ok. estás poniéndole el nombre y hay una Ajá. carga, ¿no? O que el excluido y entonces le da el lugar a esa persona, ¿no? Entonces sí tiene cierta peso y cierta carga emocional el nombre que te den y cómo te pongan. Y que sea el Rodrigo el cuarto, ¿no? Ya van 4 Rodrigos. Ajá, Así eso, es en la justo. familia de mi papá. Hay 4 Rodrigos. ¿En serio? Exacto, es eso, que Mi luego tío te es ponen el primero, mi eso. hermano fue el segundo. Tengo un primo, que es el tercero, y tengo un sobrino, que es el cuarto. Sí, claro, entonces sí tiene Y cierta además son vibra. Rodrigo Velázquez, o sea, se llaman Igual. exactamente. Ajá, Igual. y entonces es como también a veces repetir el destino, ¿no? Inconscientemente, o que se repite la historia de vida, o que a lo mejor el tema del trabajo, ¿no? En todos, Rodrigo tercero, cuarto, y todos son abogados, o todos son médicos, y de repente ves al tercero que dices, yo no quería ser médico, pero pues me llamo Rodrigo, todos son Lo médicos, jalas. y pues yo también tengo que ser médico. Son todos unos mujeriegos, no se hagan. Y entonces, ¿qué recomendarías para nombrar un hijo? Porque luego cuando a mí me dicen, es que le voy a poner como su papá, yo digo, ¡no! Ya no, es que sí no tienes que hagan pensarlo, eso. ¿no? Porque ahorita que lo pienso yo me iba a llamar como mis abuelos. Y ya no me dejaron llamarme como mis abuelos. Mi papá se llama Juan Manuel y mi hermano se llama Juan Manuel. Yo me llamo Cristian Iván. Todo mundo, o sea, Cristian, Ni idea. Ni de existía. ni existe. Ajá. O sea, el O no nombre no existe. me gusta. Desde niño nunca me gustó. Iván. Pero ahora toda la gente ni siquiera me conoce con Iván. Me conoce con mi apellido. Y yo no me siento, o sea, el nombre que más macha es Iván. Pero no me siento parte de ninguno de los dos nombres, Sí, sino de porque mi apellido. no te identificas con Sí, tus o sea, todo el mundo me nombres. dice Garay él es Garay. Él es Garay. Pero no te pusieron ningún nombre que viniera como de tu De la No, ancestros. nada, del linaje. nada. Ajá. Y a lo mejor también por eso tú tampoco te identificas con el nombre, porque en el fondo no es como un contrato de tu alma con ese nombre. No. Porque todo el mundo se ve y me dice, tú eres Te Garay. identificas Todo el mundo me dice es Garay. y aparte Garay es tu segundo apellido. Y es mi segundo apellido. Ajá. O sea, con el parte de la madre. Sí, claro, como mamá. A lo mejor También ve a constelar, por favor. Sí. Todos tenemos Todos que vamos a ir. constelar. Ay. Pero ahora, a mí me viene a la mente, Laila, ¿qué podemos hacer ahora que ya vimos que no eres el querido, que eres el mayor, que eres el consentido, que tu nombre tiene cierta... ¿Qué podemos nosotros resolver en esa parte? ¿Cómo nosotros podemos ser más adaptables a este
problema. Bueno, primero pues que no lo vean como un problema, sino como parte del autoconocimiento, de conocer tu historia, de preguntar, ¿no? Si tienes a tus papás todavía vivos, parientes, a todos los que tengas, pues obviamente hacer toda la historia, escribir qué significa mi nombre. Hay muchas personas que ni siquiera tienen ni idea de por qué les pusieron Juan o por qué Laila, ¿no? Entonces, eso, como más de autoconocimiento, y que si hay algo cuando tú estás investigando de tu historia que te mueve, te inquieta, o que dices, ay, no, esto ya me hizo sentir ansiosa, entonces tal vez sí buscar ayuda o terapia de grupo o terapia individual o constelar, ¿no? Afortunadamente hay muchas formas. También, por ejemplo, en la parte de numerología también hay un apartado donde cada letra de tu nombre tiene cierto número y cierta influencia también. Entonces, pues hay muchas alternativas que puedes... Sí, claro, ya no te puedes quedar nada más así. Ajá, y al final eso, que sobre todo que te lleve a la reconciliación y a verlo como desde el amor, desde la aceptación de, pues me llamo Iván y me pusieron así, gracias que me llamaron Iván, y también como hacer una forma de reconciliación con tu nombre. Claro, yo creo por esa parte, porque te lo juro, mis papás solamente me dicen Cristian, pero todos los demás, no hay una persona que me diga, él es Cristian. Entonces, ni tienes cara de Cristian, ¿eh? O sea, tú tienes cara de Garay. Tú eres Garay. Para todos y para todos. Alumnos, todo es Garay, el profe Garay. Todos son Garay. Y sí me siento, ¿no? Sí me siento parte. Y de verdad, a mí no sabes cuánta gente me dice Verónica. Cañón. ¿Por qué le dicen? ¿Por qué le dicen Sí, Verónica? seguramente por el tema como darle lugar a tu hermana, ¿no? En esta parte de que no pues, se murió, no tuvo un lugar, y es como esta forma de tú darle un lugar a tu hermana. Sí. Inconscientemente. Y no me molesta, ¿eh? O sea, cuando la gente me dice, oye, Vero, y yo, pues no me llamo Vero, pero mande. Bueno, que Pues Vero tu igual hasta hermana, te no Vero acuerdas, otra, ¿eh? No. Pero bueno. Ay, qué cosas tan chidas. Oye, vamos a pasar a la gustadísimísima sección que tú ya conoces, que a todos nos encanta y a todos nos gusta, que se llama Lo que no sabía que ahora sé. ¿Cómo? Espérate, Manta. Espérate. ¿Todavía no quieres pasar a lo que No. sabes? Yo soy la dueña. No, No, es cierto. Oye, esto ya es terapia. Recomendaciones para los nombres. Esto ya es ¿Cómo terapia, nombrar a Rosario. los hijos? Bueno, ¿Qué les recomienda A a ver, los que van a sí, tener elegir un bebés? nombre. Nepomuceno. Ajá. yo creo que lo primero es no poner, de preferencia, pues que no le pongas el nombre del papá o mamá, ni del abuelo, que busques un nombre que a lo mejor te vibre, te guste, que a lo mejor pienses o visualices en la personalidad que te gustaría, y con eso escoger nombres como que está en la actualidad, y que se pongan de acuerdo si va a ser niño, qué va a ser, si se va a ser niña, cómo se va a llamar, y eso yo creo que lo escojan desde un lugar diferente que seguir las tradiciones. Y es que todos se llaman fulanito, o si es Juanito porque así se llama el papá y es en honor al papá, no, como que yo creo que... O al tatarabuelo que nadie conoce. O al tatarabuelo que nadie conoce. Entonces sí, que piensen que es un ser distinto, que es un ser nuevo, que es un integrante nuevo a la familia, y desde ese lugar cómo les gustaría que se llamara y que vibrara y que fuera, ¿no? Como que lo visualizaran. Creo que eso sería algo muy lindo, que está a lo mejor en tendencia, no sé. Afortunadamente hay muchas formas de buscar nombres. Si no tienes creatividad, busca, ¿no? En internet, ahí en la lista hay libros, hay... Ay, sí, ya hay muchísimos Sí, lugares, ya. hay mucha información. Sí, no es como antes, Manto. Sí, antes a lo mejor porque era el mismo día que Por favor. naciste y te llamabas Guillermina, ¿no? Que ese era mi caso si yo nacía, bueno, así el 25 de junio, entonces me iba a llamar Guillermina. Anda. Afortunadamente Ándale, sí, me es llamo cierto. Laila. Pero, por ejemplo, mis hermanas sí, una es Paula y así, ¿no? El día de las... Sí, por el día Del del tu santoral. santo, sí es Ajá, cierto. que te digo que antes no te podían poner cualquier nombre. claro. Entonces romper como con esas tradiciones y esas creencias, entonces como otra vez ponerse creativos. Va, Muy órale, bien. sí, ya, perdón, pero Gracias, pues eso maestra está muy Guillermina. interesante. Me está viendo Gracias, feo. maestra Guillermina. Ese es nombre de maestra. El nombre de maestra, ¿verdad? Así, ¿cómo Ahora les sí dije? otra vez, ma. Ya, ¿Puedes perdona. repetir? Ya. A nuestra gustadísimísima sección que se llama Lo que no sabía que ahora sé. Ahora sabe. ¿Quién va a empezar? Tú. Ok, está bien. Lo acepto. Ay, es que es muchísima información. Ya sé. Que justo con el nombre, ¿no? Veamos el hecho de no ponerle nombre a los hijos de alguien, porque eso los lleva a ocupar un lugar que no les corresponda. Y no hay nada como dejarles un nombre que les genere una propia identidad y que los haga pertenecer a la familia por el nombre, ¿no? O sea, y no hacia una lealtad de otras circunstancias de familiares que incluso ya no están, porque de verdad que sí los determina. O sea, Sí, claro. sí, a mí me consta, o sea, sí los determina. Sí, es para Entonces, sí, romper. me encanta esa idea de, o sea, hagámoslo así. Les recomiendo una película que se llama
Martin H., que justo habla de eso. Y esa película es padrísima porque es un conflicto padre-hijo en donde los dos se llaman Martín, pero para distinguirlo uno es Martin H. y el otro es Martín. Entonces, véanla, o sea, es espectacular la relación de los padres y cómo eso puede afectar en una familia. Te los recomiendo mucho. Argentina, véanla. Sí, es muy buena. ¿Yo? Ahora Ok. vas, sí. Bueno, ahora voy. Bueno, yo lo que quiero decir que, pues bueno, el sistema familiar se repara con el amor. Sí, yo creo que a lo mejor hemos cometido los papás, pero yo creo que el amor que nos han dado y que todo, porque no fui deseado, pero soy muy amado. Eso sí puedo garantizar. Qué bonito eso. Entonces, no fui deseado, pero sí soy amado, y soy amado por mi familia y por mis padres y por mis hermanos y por mis sobrinos y por nadie más. Ay, por mis alumnos y por mis amigos. Y por tus Eso compañeros de terapia. Sí, de claro. grupo. Excelente. No, Fíjense no, mis hermanas locas. Leve. Leve. Bueno, ponle que sí. Por la doña no tanto, pero bueno, esa A es ver, otra la historia. doña del podcast. Pues recordar al momento de nacer hacemos un contrato y por eso es como llegamos, pero toda esta información que ya recibimos, no se pongan tristes, échenle ganas, que nos lleva al autoconocimiento. Hay que hacer una historia de nuestra familia, si todavía tenemos a nuestros papás, a nuestros abuelos. Ay, sí. Ustedes pregúntenles, además es riquísimo, Siéntense ¿no? con un café a charlar con sus padres, es Exacto. maravilloso. Sí, Conozcan la enriquecedor. historia de su familia. Desde su historia, tu historia. Así es, porque eso nos va a llevar al autoconocimiento y a la reconciliación, creo. Sí, y algunas veces también a la reparación También. Claro, eso. Claro. Sí. o a la Porque compensación. ya lo haces consciente. Claro, Tienes porque ya toda lo la haces razón. consciente y el hacerlo consciente te libera. Qué bonito. ¿Con qué te quedas tú, Laila? Pues eso, yo creo que también a veces el que sepamos más de nosotros mismos y que como catalogarlo entre negativo y positivo, me parece que a veces eso nos da mucha carga, ¿no? Y que creo que pues nos tocó nacer en esta familia, con esta historia, con esta responsabilidad y demás, y que pues al final más que lo veas como algo de peso, te hagas cargo ahora tú como adulto o como la edad que tengas y te reconcilies contigo mismo, con tu propia historia y que puedas vivirlo desde otro lugar. Wow, qué bonito. Genial. Tus redes. Vayan a Constelar, es buenísima. Tus redes. Muchas gracias. Es Constelaciones Familiares Metepec o Laila Romero. Podemos hacer presencial, en línea o grupal o individual. Sí, Entonces, está bien interesante. Y para quien nunca ha hecho una constelación, vayan porque es bien interesante. Sí, Oye, porque Laila, no te con pido un cualquiera favor. se constela. Sí. A mí me gustaría nada más una parte, brevemente en 30, 20 segundos, les dijeras qué es constelar, porque muchos ya vimos un tema de estos, pero se quedaron con muchas dudas de, a ver, me está hablando de, que les dijeras qué es constelar. Ok. Para mí la forma más sencilla que he encontrado de describirlo es que es una herramienta terapéutica que te permite mirar desde afuera un mapa de ti mismo y cómo estás vinculado con todos los integrantes de tu sistema. En dónde tienes una lealtad, en dónde tienes una dinámica o algún tema donde no te permite avanzar en tu vida, ya sea tu relación de pareja con tus papás, con el dinero, con la salud. Y entonces mirarlo desde afuera te da una perspectiva diferente para poderlo resolver. Ok. Muchas gracias. Y escuchen el de la sesión de Sí, constelaciones familiares. escuchen Muy el bueno. capítulo Está con muy Laila de bueno. constelaciones. Lealtades familiares se llama. Lealtades familiares. Muy familiares, sí, sí. Muy bien. Pues vámonos, chicos, porque Sí, ya nos alargamos. Sí, mantos. Gracias. Les recordamos que estamos en todas las plataformas, en Google, en Apple, Spotify. Tú lo dices mejor, hijo. Spotify, Amazon Music. Todas. Y pues ya saben, hoy sí acaparé a la dueña, Eso. porque Simón, siempre es lo mismo. hazlo. Y entonces también recuerden que estamos en Facebook Acaparé. como Terapia de Grupo Podcast y en Instagram como terapia_de_grupo. Son 3. Síganos, de verdad, sí, estos temas que se han hecho últimamente son por ustedes los han propuesto y estamos abiertos a comentarios, como ahorita sí me dijeron varios que eran constelaciones y a mí me gustaría, bueno, por eso quería puntualizarlo más. Gracias. Pues no, ya vámonos Sí, despidiendo. ya. Pues, Gracias, Estudio 606. Recuerden, hoy podemos ser mejores personas de lo que fuimos ayer. Recuerden, Ma. Yo. Yo voy, ¿verdad? Entonces, Como quieras. ¿Cómo tú sea? vas, Ma. Yo voy a decirles que nuestra única responsabilidad en esta vida, señores, es que venimos a ser felices. Así que vayan a constelar, resuelvan conflictos de familia, quítense alianzas invisibles, todo lo que tengan que trabajar con tal de trabajar por su felicidad. Eso es lo más importante.
Y pues yo, queridos locuaces, pues ya saben, les recomiendo que vayan a terapia. Vayamos a terapia, ya estamos en eso. Que vayamos. Que vayamos. Gracias. Vámonos. Adiós. Adiós. Bye, bye. Esta fue una producción de Estudio 606. La evolución musical comienza.